¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Algunos médicos dicen que otros de sus compañeros lo que hacen es que en lugar de curar causas, curan síntomas. Tengo gripa, me dan algunas medicinas, se me quita la gripa, pero nunca supimos qué lo causó. Pero resulta que en el área de la psiquiatría pasa algo similar. Yo entiendo que la diferencia entre un psiquiatra y un neuropsiquiatra es precisamente esa. Pero tenemos un experto que nos va a platicar sobre esto. Armando, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muchísimas gracias. Diferencia entre neuropsiquiatra y psiquiatra. Uh-huh. La diferencia está en que el psiquiatra nada más atiende enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo depresión, ansiedad, bipolaridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nada más se atiene a, como decías, los síntomas. Pero el neuropsiquiatra se va mucho más profundo a las causas. Entonces, realmente, por ejemplo, en alguna ocasión... Las causas son neurológicas, por ser... A veces son neurológicas, ¿sí? Y a veces son de medicina general. Ok. La ventaja que yo tuve es que fui 5 años médico general en San Luis de la Paz y luego hasta entonces me fui a especializar. Entonces, yo acostumbro mucho el interrogar, pero a fondo, porque, por ejemplo, ahorita he visto muchos casos de epilepsia del lóbulo temporal, que es una epilepsia pues, que no se nota, porque no se caen, no se muerden la lengua. ¿El lóbulo temporal es? Lóbulo temporal son los que están aquí arribita de las orejas. Entonces, pero tienen ataques o de risa, así inopinada, ¿no? O ataques de ansiedad, o ataques de depresión, o ataques de furia, ¿verdad? Y se recordarán el caso de la señora Mijangos, eso tenía ella, epilepsia del lóbulo temporal, que la hizo enloquecer y matar a los hijos. ¿Eso tú lo viste directamente? Lo vi ya cuando sucedió. Ajá. Entonces el gobierno del estado me mandó llamar para hacer el dictamen. Sí. Pero ya ella había sido, después yo supe, que ya había sido diagnosticada por un neurólogo, pero como ella se sentía muy bien y pues como casi no se nota, dejó de tomarse la medicina y fue lo que le pasó. Entonces ahí tenemos esa causa neurológica que tiene una consecuencia psiquiátrica. Y entonces, por ejemplo, en otra ocasión me llegó una chamaca que había sido mi alumna y, ay doctor, pues que fíjese que estoy muy deprimida y ansiosa y le vi unos como barritos, era blanca, unos como barritos rojos, ¿verdad? Arriba del dorso de la nariz y los cachetes, ¿verdad? Se me hizo muy rara la distribución porque en medicina general, ¿verdad? El lupus eritematoso se manifiesta con lo que se llaman alas de mariposa, o sea, a las mujeres, sobre todo de piel morena, se les hace aquí unas manchas como si fuera cloasma, así, pero como si fueran alas de mariposa. Y esta tenía esa misma conformación, pero en rojo, como si fueran barritos. Entonces, se me hizo raro, ¿verdad? Y el cuadro, pues sí estaba de depresión y ansiedad. Pues lo más fácil hubiera sido el darle antidepresores y ansiolíticos. Pero dije, no, vamos a ver. La mandé al laboratorio a que le hicieran un estudio para lupus eritematoso, ¿verdad? Y factor reumatoide. Y después me encontré al patólogo clínico, y dice, oye, qué apantallada me diste. Y dice, ¿por qué? Pues porque me mandaste un paciente psiquiátrico con diagnóstico de probable lupus eritematoso. Yo dije, ay, Fonseca, ¿de cuál andará fumando? Entonces, le hice la prueba y salió positivo. Se la volví a hacer y salió positivo. Pues ahí, si yo me hubiera abocado exclusivamente a la depresión y a la ansiedad, hubiera seguido con eso. Porque
periódicamente se medio componía con la medicina y otra vez recaía y otra vez recaía. Ahí el remedio era por un endocrinólogo. Entonces, el ser neuropsiquiatra quiere decir que uno va muchísimo más a la medicina general, a todos los padecimientos físicos que pueden repercutir en un padecimiento psiquiátrico. ¿Cuál es el caso del neurólogo con respecto al neuropsiquiatra? ¿Dónde están los límites? Los límites son que el neurólogo estudia exclusivamente lo neurológico. Exclusivamente. ¿Qué estamos entendiendo por neurólogo? Neurología, neuronas, ¿qué estamos entendiendo por eso? Estamos entendiendo todo el eje principal, empezando con el cerebro, columna vertebral, nervios periféricos, ¿verdad? Y hasta los de la sensibilidad. Todo lo que sea, ¿verdad? ¿Son como sensores? Son como sensores, sí, exactamente, incluyendo la vista, ¿verdad? Entonces el neurólogo se dedica exclusivamente a lo físico, a lo que es nada más concerniente al sistema nervioso central y periférico. Pero el neuropsiquiatra también estudia neurología, pero se evoca principalmente a encontrar la causa neurológica que va a repercutir en una causa psiquiátrica. ¿Cómo tratas a personas que luego hasta algunos dicen, es que ya no son seres humanos, que no lo puedes razonar con ellos? Y entonces se comportan como se comportan, que obviamente no lo hacen contra ti, se comportan porque así se comportan, pues, pero ¿cómo puedes tratarlos si no puedes platicar con ellos? O sea, como que si tú no existieras para ellos, o no sé qué tendrán en ese momento en su haber, pues, ¿cómo los abordas, pues? ¿Y cómo los curas? Debes de estarte refiriendo a los psicóticos. Por ejemplo. Sí, al que ya está fuera de la realidad, que anteriormente se les llamaba locos, pues. Entonces, ahí, en esos casos sí me han llevado gente, o he tenido que ir a verlos a sus casas, ¿verdad? Y están perdidos completamente. Entonces, allí el sistema es diferente. No se pone uno a platicar con ellos, porque si se pone uno a platicar con ellos es como si estuvieran platicando con la pared. Entonces, lo que hace uno es que les da un antipsicótico potente. Existen antipsicóticos inyectados de larga duración que se les pone, ¿verdad? Y se esperan unos cuantos días, y a los cuantos días ya puede razonar más o menos, ¿sí? Y entonces ya empieza uno a platicar con ellos y todo eso, ¿verdad? O algunos de ellos mismos se dan cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo de un zapatero remendón de San Luis de la Paz que llegó él solo, ¿verdad? Y oiga, doctor, fíjese que me preocupa que los gringos me pusieron, ¿verdad?, cámaras en los ojos y micrófonos en los oídos, ¿verdad?, por $10 millones, ¿verdad?, para espiarme, ¿verdad? Y entonces, pues estoy yo muy asustado, ¿verdad?, muy preocupado. Y dice uno, bueno, ¿qué lógica tiene que los gringos vayan a gastar $10 millones en un zapatero remendón? Pero para el zapatero remendón es la realidad. Exactamente, esa es la realidad. Entonces, bueno, no se preocupe, ¿no? Perfecto, lo mediqué, ¿verdad? Y fue 2, 3 sesiones, le indiqué que ese mismo tratamiento lo prolongara por 2 años, y en 2 años no ha vuelto. ¿Sí? Entonces quiere decir que ha estado evolucionando bien. Una persona que llega a la depresión profunda, ¿puede al rato ser tratado como si fuera un psicótico? ¿O es muy diferente? Hay varios tipos de depresión. Hay depresión psicótica y depresión normal, pues. Bueno, pues no normal, sino, pero, digamos... Depresión. Depresión, sí, severa. Entonces, es gente que ya no le ve chiste a la vida. Y muchos de ellos se suicidan, o intentan suicidarse, o hablan de suicidio, ¿verdad? Y entonces, pero están en la realidad. Y existe la depresión psicótica, en donde no solamente es depresivo, sino además psicótico. En el caso de la Mijangos, ¿ella estaba en la realidad cuando acaba con sus hijos? No. Y eso entonces, médicamente, no merece estar en una cárcel, sino en algún lugar de tratamiento, ¿o cómo se maneja eso? Ella estuvo
en Pepepan, en México, que es una cárcel, pero tiene un hospital psiquiátrico adentro. Entonces es hasta cierto punto un hospital psiquiátrico carcelario, por así decirlo. Ahí está, por ejemplo, la Mataviejitas. Sí. Y entonces a ¿Esa ellos... Mataviejitas también se salió de la realidad? ¿O estaba muy en la realidad? También se salió de la realidad. Sí. Pero la Mijangos estuvo en Tepepan y salió ahora unos 2, 3 años. Cuando salen, ¿qué sucede con ellos? Ahora ya no son ni de este mundo ni del otro mundo. ¿Dónde están ubicados ahora? ¿Cómo viven? Ajá. Ella debería de estar sujeta a tratamiento psiquiátrico de por vida. Me imagino que los hermanos, que son los que se la llevaron, me imagino que la tienen con psiquiatra, porque pues, no se van a echar la crana al seno, ¿verdad? Sí, porque incluso recuerdo que cuando salió ella decía que iba a regresar a Querétaro y pues no sé si lo hizo. Que yo sepa, no. Que yo sepa, está en Mazatlán, de donde ella es. Y entonces, allí, pues realmente, yo tengo entendido, no sé exactamente, pero tengo entendido que la tienen en una casa especial, un asilo, por así decirlo. ¿Verdad? ¿Qué sucede con ella, por ejemplo, o con gente que esté viviendo eso? Cuando de pronto su conciencia les da la realidad real, llamarle de alguna manera, y entonces se entera que ella ha hecho esto con sus hijos, etc. ¿Qué le sucede a ella como persona? O de plano se vuelve a salir, o ¿qué pasa con ella? En este caso, ¿verdad? Por ejemplo, ella se justificaba y decía, es que yo mandé mis hijos al cielo y allá me están esperando. Ok. O sea, no se sentía culpable, más bien. No se sentía culpable. Bondadosa. Hasta cierto punto bondadosa. Y entonces, ahorita no sé, porque los parientes se enojaron conmigo, no sé por qué, ¿verdad? Y me sacaron del caso ya casi terminado. Y entonces no supe exactamente qué pasó, ¿verdad? Pero realmente ella, que yo sepa, ¿verdad? No volvió a la realidad. A ella le dieron 20 y tantos años porque eso era lo que merecía si hubiera tenido conciencia. Pero 20 y tantos años dentro del hospital, no en cárcel. Ok. Ok, tienes el caso también de los autistas. Me imagino que también hay diferentes grados. ¿A estos autistas te los debes de traer al mundo o no pertenecen al mundo? ¿Qué sucede con ellos? El autismo es un padecimiento hereditario. Ok. Y entonces, Kanner, que fue el que describió el autismo, un autor inglés, ¿verdad? Hablaba precisamente de estos muchachos que se relacionan consigo mismos. Por eso se llama autismo, autos, yo mismo. Entonces no viene de out. No, de autos. Decían que eran, entonces. Es autos, sí. Autónomo es aquel que se norma a sí mismo. A sí mismo. ¿Verdad? Auténtico, ¿verdad? También es el que dice exactamente lo que es. Entonces, no es de auto, en el sentido no así. de outside. No de outside, sí. Y entonces, ahí, ellos tienen su propia realidad y solamente ellos viven su propia realidad. Y entonces tienen varias características importantes. Casi no tienen palabras, o a veces no tienen palabras, no aprenden el idioma. Y tampoco se expresan. No expresan ni alegría, ni tristeza, ni coraje, ni nada. Ahora, ¿neurológicamente puedes hacer algo por ellos? Neurológicamente, lo único que puedes hacer es obligarlos a que se relacionen. Es lo único. Y algo entrenarlos en el idioma. Si mejoran en el idioma, mejoran mucho. Pero si no, lo relacionamos y generalmente con alguna bestia, un perro, un caballo, ¿verdad? Un delfín. Que haya una relación emocional. ¿Se para comunican con eso. con ellos?
No se comunican con ellos, pero los aguantan y los acarician. Hacen una relación. Exactamente, hacen una relación con ese animal. Y otra de las características que tienen los autistas es que se preocupan mucho por lo mismo. O sea, que si algo está acomodado en la casa de determinada forma, que no se cambie. Si se los cambian, se ponen, ¿verdad?, desesperados. Y entonces lo que debe ser, todo debe estar ahí. Sí, vamos a suponer que es un tapete de entrada. Pues si ese tapete ya está muy viejo y lo tiran, pues tienen que conseguir otro igual para ponerlo ahí. Y entonces esa es otra de las características que tiene, ¿verdad? Y entonces hay gente que llega en algunas ocasiones hasta hacer una carrera. Me tocó ver a uno de Estados Unidos que hasta se casó, pero la señora adoraba que pues no hablaba. Okay. Así que pues a todo dar, ¿verdad? Ella hablaba y él no, ¿verdad? Y claro, pero hay casos. Ajá, sí, y además era contador. Así que él estaba con sus números y con nadie se relacionaba. Si hubiera sido abogado, hubiera sido un problemón. No, claro. Pero retomando un poco lo que al principio quería decirte, ¿por qué hay gente que parece que es muy sabia en cierta rama, en un cierto punto, y todo lo demás, pues parece que no, pero no sé, matemáticamente, físicamente, o de la física, puede lograr hacer hasta inventos y cosas por el estilo, ven otra realidad? Pues, ¿qué pasa ahí entonces? ¿Dónde están viviendo? ¿En qué dimensión? Sí, lo que pasa es que a veces tienen muy buena memoria. Hubo un autista muy famoso que se aprendió el libro de números telefónicos de Nueva York. El directorio. El directorio. Todo completo. Todo completo. Qué barbaridad. Y le preguntaban, fulano de tal, pues vive en tal parte y tiene tal número de teléfono, ¿verdad? Pero de otra cosa no debe nada. Hubo otro que aprendió a tocar el piano, ¿ya?, oyendo la música, pero se perpetuaba en la misma melodía constantemente. Cuando mucho, 5 melodías y ya. Entonces, realmente no era músico, era repetidor de música. Ok. El otro caso, ¿por qué llega a haber ya psicóticos, o como le quieran llamar, que atacan a su psicoanalista e incluso los llegan a matar? ¿Qué pasa ahí? Ha habido casos en los que sí, inclusive yo fui agredido 2 veces, bueno, 3, en donde el psicótico siente que lo agreden y se está defendiendo. La primera fue una psicópata. Un psicópata es aquel que daña por dañar y obtiene placer de hacer eso, ¿verdad? Y le llaman sociópata también, ¿verdad? Y entonces humilla y mata y lesiona y demás. Esta era una muchacha inglesa y esa llegó al hospital cuando yo estaba de guardia. No era mi paciente, yo estaba de guardia. Entonces pues, me mandaron llamar y me dice la enfermera, fíjese doctor que ahí está fulana de tal, pero tenga mucho cuidado, porque aquí destruye todo y hace lo que le pega su gana y no le podemos hacer nada porque pues, es enferma. Entonces pues, está protegida por la ley, ¿verdad? Entonces tenga mucho cuidado. Bueno, nos sentamos, ella allá y yo aquí, en un escritorio así, ¿verdad? Y entonces ya le estuve preguntando, ¿verdad? No, pues yo quiero ver al doctor fulano, que era el médico de base. El que conocía. Y bueno, él viene mañana, no te preocupes, mañana te ve. No, yo lo quiero ver ahorita. No, pues no lo voy a despertar para que venga a verte, él viene a verte mañana. No, que yo lo quiero ver ahorita. Ya te dije, ¿verdad? Yo ya te recibí, te voy a hospitalizar. ¿Se enojó y te atacó? Entonces, sí, bueno. Y como en Inglaterra acostumbran calmar todo con tazas de té,
ya le habían dado su taza de té, ¿verdad? Y entonces, esta agarra la taza y dije, ay, esta me la va a aventar. Sí, dicho y hecho, ¿verdad? Agarró y ¡pum! Pero me aventó la taza, no solo el té, con todo y taza. Lo bueno es que yo ya estaba preparado y pues le hice al portero, ¿verdad? Pero todo me charpeó de té, ¿verdad? Ahí porque no le hacía yo lo que ella quería. Uh-huh. Y en otra ocasión, un tipo que había estado en África, en el ejército, ¿verdad? Decía que yo era egipcio. ¿Verdad? No, hombre, yo no soy egipcio, yo soy mexicano. No, que tú eres egipcio, que quieres que hasta que la enfermera se puso enfrente, porque ella ya lo conocía y lo pudo calmar, ¿verdad? Y aquí en México, un chamaco, también psicótico, se me aventó así como Tarzán, ¿verdad? Y estando yo con otro paciente, ¿verdad? Lo bueno es que pues, tenía yo la tabla que utilizo como apoyo para hacer mis anotaciones, así que pues nomás le puse la tabla y listo, ¿verdad? Pero sí, en algunas ocasiones ha habido ataques, y algunos de ellos mortales, de pacientes para con los médicos, pero es más que nada por el delirio. Un delirio en neurología es cuando hay una lesión del cerebro, el individuo habla y habla y habla y habla cosas inconexas que no tienen nada que sentido. En cambio, un delirio en psiquiatría es una creencia falsa defendida como verdadera. Okay. Por ejemplo, ahí en Oxford había una señora que andaba muy propia, así muy elegante, según ella, ¿verdad? Ropa corriente, pero según ella muy elegante, y decía, I am the queen of nowhere. ¿Verdad? Entonces, pues, dice uno a Chihuahua, pues ¿cómo que eres la reina de ninguna parte? ¿Verdad? Pues así ni quien le fuera a andar claro, peleando el reinado. Si hubiera dicho yo soy la reina de Inglaterra, ¿verdad? Pues ahí sí habría quien le dijera, ¿no? No, pues esta era la reina de ninguna parte. ¿No? Pero con los sábados les daban 5 libras para que se compraran sus cigarros, sus chocolates, lo que les gustara, ¿verdad? En la semana. Pues el sábado ahí estaba pidiendo sus 5 libras. Cuando que ella se suponía que tenía miles y millones de libras esterlinas y que les repartía a los demás. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, la diferencia entre un delirio neurológico y un delirio psiquiátrico. Bien, pues yo creo que ya nos vamos a tener que despedir porque se nos fue el tiempo prácticamente en esto. Pero sí me gustaría nada más así como que quede claro, ¿somos, entre comillas, el resto del cuerpo esclavos del cerebro? No tanto como esclavos del cerebro, pero el cerebro es el que coordina todo. Perfecto. Pues no nos queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos estén escuchando. Y que como se nos fue tan rápido el tiempo, a ver si con Armando podemos platicar en una segunda ocasión. Pero por lo pronto, lo que nosotros llamamos normalidad y que no tenemos que vivir todo lo que nos ha platicado ahorita, por lo menos eso, reconozcámoslo y seamos muy agradecidos por lo afortunado, por lo privilegiado que somos. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.